Domingo 22 de febrero de 2026. México no amaneció. México despertó sacudido. La noticia empezó a filtrarse en la madrugada. Rumores en grupos cerrados. Movimientos inusuales del ejército en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco. Helicópteros. Comunicaciones interceptadas. Traslados aéreos. Y luego, la confirmación. Había caído Nemesio Oseguera Cervantes, el hombre que durante más de una década fue descrito por agencias internacionales como el líder criminal más poderoso del hemisferio occidental, el jefe máximo del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero este no fue un operativo cualquiera. Fue el operativo que durante años se dijo que era prioridad nacional. Fue el objetivo que aparecía en las listas del Departamento de Justicia de Estados Unidos con recompensa multimillonaria. Fue el hombre que sobrevivió a capturas, a intentos fallidos, a rumores constantes de muerte. Hasta ahora, la versión oficial habla de una incursión en zona rural de Jalisco, fuerzas especiales del ejército, intercambio de disparos, 4 integrantes abatidos, 3 trasladados heridos. Entre ellos el objetivo. No sobrevivió. Pero aquí viene el detalle que convierte esta historia en algo más grande que un operativo. Hubo coordinación de inteligencia con Estados Unidos. No fue solo una operación nacional, fue binacional. Y eso cambia todo. La pregunta incómoda: durante años, el CJNG expandió su presencia a más de 20 estados, diversificó operaciones, controló territorios, desplegó armamento de alto calibre, desarrolló estructura tipo franquicia, y durante esos mismos años, el Estado mexicano sostuvo públicamente que no había pacto con el crimen organizado, que la estrategia funcionaba, que no había complicidad. Entonces surge la pregunta que no se puede evitar. Si la inteligencia existía, si la recompensa estaba activa, si el objetivo era prioritario, ¿por qué cayó hasta ahora? No podemos entender esta caída sin entender el contexto geopolítico. Estados Unidos atraviesa una crisis de fentanilo, miles de muertes al año, presión interna, audiencias en el Congreso. El nombre del CJNG aparecía una y otra vez en informes oficiales. La DEA lo clasificaba como una de las organizaciones más peligrosas del mundo. Y en Washington, el discurso comenzó a endurecerse. Propuestas para designar carteles como organizaciones terroristas, señalamientos sobre debilidad institucional mexicana, advertencias sobre seguridad nacional. Y entonces, ocurre el operativo. La reacción fue inmediata. Vehículos incendiados, bloqueos carreteros, conductores obligados a descender, disparos al aire, 56 vuelos cancelados, 35 demoras en Guadalajara, Puerto Vallarta cubierto de humo, Capufe cerrando casetas, autobuses suspendiendo rutas. No fue una reacción simbólica, fue una demostración de músculo territorial. Eso significa que la estructura sigue viva. La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes no es solo la caída de un líder criminal. Es un parteaguas político, porque durante años su figura fue utilizada en 3 narrativas distintas. Para Estados Unidos, símbolo del tráfico de fentanilo. Para México, enemigo prioritario, pero esquivo. Para el crimen organizado, ejemplo de expansión empresarial violenta. Su caída reabre debates que estaban contenidos. Sobre infiltración, sobre omisiones, sobre cooperación bilateral, sobre soberanía y sobre algo más profundo. ¿Fue un golpe estratégico o un movimiento obligado por presión externa? México ha capturado o abatido capos antes, pero este caso tiene una diferencia. El CJNG no era un cartel tradicional, no dependía solo del liderazgo carismático, era una red descentralizada. Si el Estado no desmantela la estructura financiera y política detrás, la muerte será un episodio, no una solución. México despertó con una noticia histórica, pero las noticias históricas no se miden por el impacto del titular. Se miden por lo que revelan debajo. Y debajo de esta caída hay preguntas que incomodan. ¿Quién sabía? ¿Quién permitió? ¿Quién protegió? ¿Quién presionó?
¿Y quién va a responder ahora? Porque cuando cae el criminal más poderoso del país, lo que realmente se pone a prueba no es el cartel, es el Estado. Si alguien cree que la caída de Nemesio Oseguera Cervantes se explica únicamente por un golpe táctico del ejército mexicano, está viendo solo la superficie. La verdadera historia comienza a 3.000 kilómetros de Tapalpa. Comienza en Washington. Desde hace más de una década, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tenía acusaciones formales contra el Mencho. No eran simples señalamientos mediáticos, eran cargos federales por narcotráfico, señalamientos por conspiración para distribuir metanfetamina, cocaína y fentanilo, órdenes de captura, solicitudes de cooperación internacional. La recompensa de hasta $10 millones no era simbólica, era un mensaje político. El mensaje era claro: este hombre es prioridad estratégica para Estados Unidos. Durante años el narcotráfico fue visto como un problema compartido, pero el fentanilo cambió el tono. En ciudades estadounidenses, la crisis de opioides dejó de ser estadística para convertirse en tragedia visible. Miles de muertes anuales, emergencia sanitaria, presión electoral. Y cada audiencia en el Congreso volvía a mencionar dos palabras: México. CJNG. El nombre del cártel Jalisco Nueva Generación comenzó a repetirse en informes oficiales, no como un grupo más, sino como el actor clave en la cadena de suministro de drogas sintéticas. Cuando eso ocurre, la seguridad nacional entra en juego, y cuando entra la seguridad nacional, la paciencia diplomática se reduce. En audiencias recientes, legisladores estadounidenses plantearon escenarios que hace 5 años parecían impensables: designar carteles mexicanos como organizaciones terroristas, incrementar presión financiera, ampliar cooperación de inteligencia, evaluar acciones unilaterales si la cooperación no era suficiente. Ese debate no era retórico, era presión política real, porque ningún gobierno estadounidense puede permitirse aparecer débil frente a una crisis interna de drogas. Y en ese contexto, la pregunta comenzó a circular en Washington: si México puede ubicar a este objetivo, ¿por qué no lo captura? El gobierno mexicano confirmó que hubo colaboración de inteligencia con Estados Unidos en el operativo. Eso significa intercambio de información sensible, significa seguimiento conjunto, significa coordinación estratégica, pero también abre una interrogante incómoda. ¿Fue una cooperación solicitada por México? ¿O fue una cooperación exigida por Washington? Hay una diferencia enorme, porque si la acción se acelera tras presión diplomática, entonces la narrativa cambia. Ya no sería simplemente un éxito operativo, sería el resultado de una negociación política. Aquí está el punto más delicado del bloque. México siempre ha defendido públicamente su soberanía en materia de seguridad. Pero cuando el principal objetivo criminal del hemisferio cae en un operativo coordinado con inteligencia estadounidense, el mensaje geopolítico es inevitable. Washington estuvo dentro. Y si Washington estuvo dentro, Washington también observa lo que viene después. Porque para el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la muerte del Mencho no es el final. Es un movimiento en un tablero más grande, el tablero del fentanilo. La caída envía dos mensajes simultáneos. Uno interno: el Estado puede golpear fuerte. Uno externo: México respondió. Pero también envía un tercer mensaje implícito: la cooperación no es opcional. Y cuando la cooperación se convierte en condición política, el margen de maniobra se reduce. Washington no solo quiere la cabeza de un capo, quiere reducción del flujo de fentanilo, desmantelamiento de redes financieras, procesamientos judiciales sólidos, información procesable. Si el CJNG operó durante años con expansión territorial sin una ruptura estructural, la presión no termina con esta muerte. Puede intensificarse. En algunos sectores del Congreso estadounidense se ha planteado una pregunta que incomoda. Si México no logra contener a los carteles, ¿Estados Unidos debe actuar más directamente? Ese debate sigue siendo minoritario, pero existe,
Y cada vez que la violencia escala tras la caída de un líder, ese discurso gana espacio. La caída de Nemesio Oseguera Cervantes no puede entenderse sin la presión de Washington. No es teoría, es contexto. Es acumulación de años de acusaciones, recompensas, informes, audiencias y presión política. La pregunta que queda flotando es esta: ¿actuó México cuando quiso o cuando tuvo que hacerlo? Porque si fue lo segundo, entonces la historia no habla solo de un operativo, habla de un país que respondió bajo presión externa. Y eso abre un debate mucho más profundo que la muerte de un capo. La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes abre una herida institucional que no puede cerrarse con un comunicado. Porque el verdadero escándalo no es que un capo haya caído, es que durante más de una década construyó un imperio. Y ese imperio creció a la vista de todos. El Cártel Jalisco Nueva Generación no fue un grupo clandestino invisible. Fue una organización que grababa videos con decenas de hombres armados, mostraba vehículos blindados artesanales, exhibía armamento militar, desplegaba control territorial abierto, incendiaba ciudades completas tras operativos. Eso no ocurre en la sombra absoluta. Eso ocurre cuando hay margen operativo. Y aquí surge la pregunta estructural: ¿cómo logró ese margen? En cualquier estado moderno, el combate a organizaciones criminales de esta magnitud depende de tres pilares: inteligencia financiera, investigación ministerial sólida, judicialización efectiva. Eso coloca inevitablemente en el centro del debate a la Fiscalía General de la República, no como acusación automática, sino como eje institucional, porque la Fiscalía es la responsable de construir casos. Y durante años el líder más buscado del hemisferio no fue detenido. En el espacio público han circulado declaraciones de exfuncionarios y analistas que sugieren presunta infiltración criminal en estructuras estatales. Algunos han hablado de protección regional, otros de omisión deliberada, otros de redes locales de complicidad. Esas declaraciones no son sentencias, pero tampoco son irrelevantes. Cuando testimonios públicos hablan de posibles flujos financieros irregulares o de blindajes políticos locales, el Estado tiene la obligación de investigar, no de desacreditar automáticamente. Aquí debemos ser rigurosos. Hay tres posibles explicaciones institucionales. 1. Incapacidad operativa. La organización era demasiado sofisticada y violenta. 2. Prioridades estratégicas distintas. Se apostó por contención territorial y no por descabezamiento. 3. Infiltración o corrupción en niveles locales o regionales. La tercera hipótesis es la más delicada, y es la que genera mayor presión internacional. Porque si existieron redes de protección, aunque fueran locales, la dimensión cambia. Ya no sería solo un problema criminal, sería un problema estructural. El CJNG pasó de ser un grupo regional a una red transnacional con presencia en múltiples continentes. Diversificó: drogas sintéticas, tráfico de personas, huachicol, control agroindustrial, lavado en desarrollos turísticos, penetración en espectáculos y eventos. Ese crecimiento no fue marginal, fue exponencial. Y cuando una organización criminal crece exponencialmente, hay dos opciones: o el Estado no pudo detenerla, o el Estado no actuó con la contundencia necesaria. Ambas son graves. Muchos analistas coinciden en algo. La expansión territorial del CJNG estuvo acompañada de control municipal, control de policías locales, influencia en alcaldías, intimidación política. Aquí es donde el fenómeno se vuelve más complejo, porque incluso si la estructura federal no estuviera comprometida, los niveles estatales y municipales pueden convertirse en puntos de filtración, y si eso ocurrió, la muerte del líder no limpia esas redes. La caída de Nemesio Oseguera Cervantes es un triunfo operativo, pero también es una auditoría involuntaria, porque ahora la pregunta no es solo cómo cayó, es cómo sobrevivió tanto tiempo. Si el debate público sobre presuntas redes de protección no se aborda con transparencia, el vacío será llenado por narrativas externas.
Y en Washington ya existen voces que utilizan la palabra narcoestado. Esa etiqueta es políticamente explosiva. El momento exige algo más que conferencias de prensa. Exige revisión de redes financieras, auditorías internas, evaluación de mandos locales, transparencia sobre cooperación internacional. Porque si la caída queda como trofeo político y no como punto de inflexión institucional, la estructura puede reacomodarse. Este es el dilema central. ¿México convertirá esta caída en una purga estructural o la administrará como un golpe simbólico? Porque si existieron omisiones, deben investigarse. Si existieron infiltraciones locales, deben desmantelarse. Si hubo fallas sistémicas, deben corregirse. Lo contrario solo prolonga el problema. La muerte del líder más poderoso del crimen organizado no limpia automáticamente las instituciones. Las fortalece si hay autocrítica. Las debilita si hay negación. El verdadero examen no está en Tapalpa. Está en los expedientes. Está en las cuentas bancarias. Está en las decisiones que se tomen ahora. Porque cuando cae el capo más poderoso del país, lo que realmente se juzga no es solo al criminal. Es la fortaleza del Estado. Si alguien cree que la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes equivale al colapso inmediato del Cártel Jalisco Nueva Generación, está entendiendo mal la naturaleza del problema. El CJNG no fue construido como un cartel tradicional. Fue diseñado como una corporación criminal descentralizada. Y eso lo cambia todo. A diferencia de estructuras verticales clásicas, el CJNG adoptó un modelo híbrido: núcleo estratégico central, células territoriales autónomas, marca común, parámetros operativos estandarizados. Era, en términos empresariales, una franquicia. Grupos locales se integraban bajo la marca CJNG a cambio de armamento, entrenamiento, protección, acceso a redes internacionales. No era absorción total, era asociación condicionada. Eso permitió expansión rápida sin necesidad de control absoluto en cada plaza. Mientras otros carteles dependían de una sola línea de negocio, el CJNG diversificó agresivamente. Drogas sintéticas, metanfetamina y posteriormente fentanilo, laboratorios móviles, cadena de suministro eficiente, 2 tráfico de personas, rutas controladas, cobro de derecho de paso, 3 huachicol, control territorial sobre ductos estratégicos, 4 agroindustria, control indirecto de productos, como el aguacate en zonas clave, 5 lavado en turismo y espectáculos, desarrollos inmobiliarios, control de palenques y eventos musicales. La lógica era clara: no depender de una sola fuente de ingresos, reducir vulnerabilidad, maximizar flujo de efectivo. Otro elemento clave fue la construcción de marca. Videos con decenas de hombres uniformados, armas de alto calibre, blindados artesanales. Eso no era improvisación. Era comunicación estratégica. El mensaje era doble: para rivales, superioridad militar; para autoridades locales, capacidad de desestabilización inmediata. El terror se convirtió en herramienta de negociación. El CJNG entendió algo esencial. El territorio no solo sirve para traficar droga, sirve para cobrar. Cobrar extorsiones, cobrar permisos informales, controlar cadenas productivas, regular mercados locales. Ese control territorial era tan importante como el tráfico internacional, porque aseguraba ingresos constantes, no solo picos de ganancia. Analistas han señalado que el verdadero músculo del CJNG estuvo en su capacidad de influencia local, no necesariamente en grandes estructuras federales, sino en municipios, en policías locales, en alcaldías vulnerables, en economías regionales frágiles. Eso le permitió operar con resiliencia. Aunque cayera un líder regional, la célula seguía funcionando. El grupo no se limitó a México. Presencia en Centroamérica, Sudamérica, Europa, Asia, estructuras de distribución independientes, acuerdos con organizaciones extranjeras. Eso significa que la muerte del líder en territorio mexicano no paraliza automáticamente la red internacional.
el flujo puede continuar. Durante años, parte del análisis público subestimó al CJNG como un grupo emergente, pero su velocidad de expansión superó a muchas estructuras históricas. El propio crecimiento exponencial es indicador de planeación estratégica, reinversión sistemática, adaptación rápida. Eso no es improvisación criminal, es gestión. Aquí está la pregunta central. ¿Era el Mencho el cerebro indispensable? ¿O era el símbolo de una estructura que ya funciona sin él? Si el modelo es descentralizado y diversificado, la sucesión puede ser traumática, pero no necesariamente terminal. Y eso complica el escenario post-caída. Cuando muere el líder de una estructura corporativa criminal, pueden ocurrir tres cosas. 1. Sucesión ordenada. 2. Fragmentación violenta. 3. Reconfiguración silenciosa. La segunda es la más peligrosa para la población, porque significa disputas territoriales, aumento de homicidios, escalada de extorsiones, y Washington observará esos indicadores con lupa. El cartel Jalisco Nueva Generación no fue solo un cartel. Fue un modelo empresarial criminal adaptado al siglo XXI, descentralizado, diversificado, internacionalizado, propagandístico. Por eso la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes es histórica. Pero no es garantía de desmantelamiento, porque cuando una organización se diseña como corporación, no depende únicamente del director general, depende del sistema. Y ese sistema sigue ahí. La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes no es el final de una historia, es el inicio de otra. Porque en estructuras criminales descentralizadas, el momento más peligroso no es el auge, es la sucesión. El CJNG no estaba construido sobre una línea sanguínea simple. Su hijo, conocido como el Menchito, ya se encuentra procesado en Estados Unidos. Eso elimina una transición dinástica directa. Lo que queda es una disputa interna. En el análisis público se han mencionado nombres como Ricardo Ruiz Velasco, el R, Audías Flores Silva, el Jardinero, Gonzalo Mendoza Gaitán, el Sapo. No es una lista oficial, es el reflejo de lo que analistas y reportes han señalado como posibles figuras de peso. Y cuando hay varios aspirantes, hay fricción. Una sucesión rápida y ordenada. Un mando asume el control. Se envía mensaje interno de continuidad. Se reduce riesgo inmediato de fractura. Este escenario es el menos visible, pero el más eficiente para la organización. 2. Fragmentación violenta. Las células regionales deciden no alinearse. Se disputan plazas estratégicas. Aumentan homicidios. Este escenario es el más probable cuando la estructura depende de equilibrios personales. Y es el más peligroso para la población civil. 3. Reconfiguración silenciosa. Sin grandes anuncios. Sin guerra visible, pero con redistribución de poder interno. Este escenario puede parecer estabilidad, hasta que se consolide un nuevo liderazgo. El CJNG no controlaba solo un estado. Tenía influencia en Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y presencia en muchos más. Cuando un liderazgo central cae, cada región evalúa su posición. Y si algún jefe regional siente que puede independizarse, el mapa criminal cambia. La fragmentación no solo implica disputa interna, también invita a rivales externos. Otras organizaciones pueden intentar recuperar territorios. Eso multiplica frentes de conflicto. No es una pelea de uno contra uno. Es una reconfiguración del tablero criminal nacional. Estados Unidos no evaluará esta caída por el titular. La evaluará por los indicadores posteriores. ¿Disminuye el flujo de fentanilo? ¿Bajan los decomisos en frontera? ¿Aumenta la violencia interna en México? Si la violencia se dispara, algunos sectores en Washington usarán eso como argumento de que el problema estructural persiste, y el debate sobre medidas más agresivas podría regresar. El verdadero examen empieza ahora. No fue capturar al líder, es contener el vacío. Eso implica inteligencia territorial constante, monitoreo financiero, prevención de disputas locales, coordinación interestatal.
Si el Estado no ocupa el espacio que deja el liderazgo criminal, alguien más lo hará. La muerte de un líder tiene impacto simbólico, pero también genera paranoia interna. ¿Quién filtró información? ¿Quién negoció? ¿Quién se alineó? Esas sospechas internas pueden generar purgas dentro de la organización. Y las purgas suelen ser violentas. Cuando los carteles se reconfiguran, aumentan extorsiones, se endurecen cobros, se incrementan desapariciones, se intensifican amenazas, porque cada grupo necesita demostrar control. Y el control, en estos contextos, se demuestra con violencia visible. México ha vivido esto antes. Caen líderes, surgen facciones, se reorganizan estructuras. La pregunta es, si esta vez será diferente. Porque el CJNG no era un cartel regional tradicional, era una red corporativa. Y cuando una red corporativa se fractura, la fragmentación puede ser más caótica. La caída de Nemesio Oseguera Cervantes abre una ventana histórica, pero también abre una zona de riesgo. El momento más peligroso no fue el operativo en Tapalpa, es lo que viene después. Porque cuando el poder criminal se redistribuye, cada movimiento puede encender una plaza. Y la pregunta ya no es quién cayó. La pregunta es, ¿quién está moviendo piezas ahora mismo? La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes no ocurre en el vacío. Ocurre en un momento en el que México está bajo escrutinio internacional. Y el principal observador está en Washington. Para la Drug Enforcement Administration, la caída del líder del cártel Jalisco Nueva Generación no es un triunfo simbólico, es un indicador operativo. La pregunta que se hacen no es si cayó, es si el flujo de fentanilo disminuye, si en 6 meses los decomisos en frontera siguen igual, si las muertes por sobredosis no bajan, si las redes financieras continúan activas. Entonces la conclusión en Washington será clara. El problema no era solo el líder, era la estructura. En los últimos años, en sectores del Congreso estadounidense, comenzó a circular una palabra explosiva: narcoestado. No como declaración oficial, pero sí como narrativa política. Y cuando una narrativa se instala en el Capitolio, deja de ser marginal. El debate sobre designar carteles como organizaciones terroristas no desapareció. Está latente. Y cada vez que México muestra incapacidad para contener violencia tras la caída de un capo, esa narrativa gana fuerza. México históricamente ha defendido su soberanía en materia de seguridad. Pero cuando el operativo que elimina al objetivo más buscado del hemisferio incluye coordinación confirmada con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la conversación cambia, porque la cooperación es una cosa, la dependencia estratégica es otra. Si la presión externa fue determinante para acelerar la acción, entonces el mensaje internacional es complejo. México actúa, pero bajo presión, y eso reduce margen político. No quieren una muerte mediática, quieren desmantelamiento financiero, procesamientos judiciales sólidos, información sobre redes, resultados medibles. Si el CJNG operó durante años con expansión territorial, control municipal y diversificación global, la pregunta internacional es inevitable. ¿Dónde estaban las barreras institucionales? Aquí es donde el cierre se vuelve más delicado. Porque la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes no solo abre debate externo, abre debate interno. Si durante años el grupo creció exponencialmente, si controló territorios completos, si desplegó poder visible, si reaccionó incendiando ciudades, entonces el país debe preguntarse, ¿fue únicamente poder criminal? ¿O hubo fallas estructurales profundas? No es una acusación, es una pregunta de Estado. Este es un punto de quiebre histórico, porque México puede hacer una de dos cosas. 1. Administrar la caída como triunfo político aislado. 2. Convertirla en inicio de revisión institucional profunda. Si elige la primera, el sistema criminal se reacomodará. Si elige la segunda, puede transformar el momento en reforma estructural. Pero la reforma implica tocar intereses. Y tocar intereses nunca es cómodo. La muerte del líder más poderoso del narcotráfico moderno en México es un hecho histórico.
Pero la historia no se escribe con operativos, se escribe con consecuencias. Si dentro de un año el flujo de drogas sigue intacto, la violencia escala por fragmentación, no hay procesos sólidos contra redes financieras, no se transparenta la cooperación internacional, entonces el operativo será recordado como un episodio, no como un punto de inflexión. México no está siendo observado por la caída de un capo, está siendo evaluado por su capacidad de limpiar lo que permitió que ese capo creciera. Porque los criminales construyen imperios, pero los imperios criminales no prosperan solos. Prosperan donde el Estado es débil, prosperan donde la vigilancia falla, prosperan donde el miedo sustituye a la ley. Hoy cayó el hombre más buscado del hemisferio, pero la verdadera prueba no está en Tapalpa, está en el poder, en las decisiones que se tomen, en las investigaciones que se abran, en los nombres que aparezcan. Porque si esta caída fue producto de presión externa, México tiene que demostrar que no necesita presión para limpiar su casa. Y esa, más que la muerte de un capo, es la batalla que definirá la próxima década.